Hola. Mm, Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Hola, doctora, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctora? Uy, qué todo bien. bueno. Pues ¿No fue la perfecto. Fórmula 1? ¿Cómo? ¿No fue la Fórmula 1? Ay, ¿cómo voy a ir? Chorro de trabajo, ¿a dónde? Todos los. ¿Por qué ustedes sí querían ir? La A verdad, sí. ver, pues sí, me imagino. Todo lo que sea relajo, ¿verdad? Sí, estoy. Sale, Karina. Presente. Ajá, Brenda. Presente, doctora. Bien, Alexa. Presente, doctora. Y Cristian. Presente, doctora. Valeria. Presente, doctora. Cintia. Presente. Brandon. Presente, doctora. Valerie. Presente. Gaby. Presente, doctora. Ah, Fernanda. Presente, doctora. ¿Quién se cambió nombre o se quitó un nombre? Ya nada Soy más yo. dice, ¿eh? Soy yo, es que estoy en dos dispositivos porque como nos toca exponer, voy a proyectar desde otro dispositivo. Ay, sí. En dos rayones, Brandon. Ah, pues sí, ¿verdad? Brandon. Ah, ya te puse. Sí, doctora, gracias. Alan. Presente, doctora. Alan. Ah, Luis Manuel. Aquí, doctora, ¿no me escuchó? Perdón. Ah, perdóname. Pues, no, sí, Alan ya. Luis Manuel también. Presente, Fernando doctora. y Presente, Fernando. ¿Y quién me falta? Mi compañera Jessica, doctora, es que me comentó que está teniendo, problemas para conectarse con su O internet. sea, ¿No? como me vio en la mañana, ¿ya no quiere que la vea ahorita o qué? No, Se me hace que sí. no, Listo. Sale, empezamos. Perdón por llegar tarde, pero se ponen a dar junta y salimos a las 6:15 y lo que llego. Empezamos con cadera, ¿verdad? Ah, qué bonito tema. Sí, bueno, nosotros somos el equipo 1. El equipo está conformado por mis compañeras Karina, Brenda y Alexa. Y bueno, por un servidor, Brandon. Comenzando con la parte de los huesos, la cadera va a estar formada por la articulación que forma la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. La siguiente, por favor. Bueno, el hueso coxal va a ser un hueso par que va a estar conformado por la osificación de 3 porciones óseas, el ilion, el isquion y el pubis. La siguiente, por favor. El hueso coxal va a tener 2 caras y 4 bordes, una cara externa o lateral, donde predomina el acetábulo, y una cara interna o medial, y un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Comenzando con el ilion, este ilion va a tener una cara glútea, donde van a estar presentes las líneas glúteas, una inferior, una anterior y una posterior, donde se van a insertar los músculos glúteos. Bueno, la línea anterior y la posterior van a formar una zona anterior, que voy a ver si puedo señalarlo. No, creo que no. Pero es la de en medio, arriba de la flechita donde está la inferior. Y ahí se va a insertar el músculo glúteo menor. En la parte de arriba de la flechita donde dice anterior, se ve, es la zona media y se va a insertar el glúteo medio. Y en la parte más
posterior es donde se va a insertar el glúteo mayor. ¿Puedes cambiarle, por favor? Aquí también tenemos a la cresta ilíaca, donde se van a insertar los músculos del abdomen, los oblicuos y el transverso. También podemos observar la espina ilíaca anterior superior, donde se va a insertar el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. También la espina ilíaca anteroinferior, en donde se va a insertar el tendón del músculo recto femoral. También podemos observar la escotadura ciática mayor, en donde va a pasar el músculo piriforme, el nervio ciático, los vasos y nervios del músculo glúteo superior y también el nervio pudendo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra vista del ilion en la cara medial. En la ala o la fosa ilíaca se va a insertar el músculo ilíaco. También observamos la tuberosidad ilíaca, en donde va a haber inserción de los ligamentos sacroiliacos, el ilio lumbar, el ligamento sacroiliaco interóseo y ya. Y también observamos la cara articular, donde va a articularse con el sacro. La siguiente. Ahora el isquion, pues va a tener diferentes estructuras, la espina ciática, la escotadura ciática menor, el cuerpo del isquion, donde se va a insertar el músculo obturador interno, y también observamos la rama del isquion. Y el pubis, donde vamos a tener la cara sinficiaria, que va a articularse con el hueso coxal, el otro hueso coxal, el derecho y el izquierdo, para formar la sínfisis del pubis. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando un poco más con la articulación coxofemoral, tenemos al acetábulo, que va a estar formado por la unión del ilion, isquion y el pubis, y este va a estar conformado por un borde, una periferia, que va a ser la ceja del acetábulo. Esta ceja del acetábulo va a estar cubierta por cartílago, lo que va a brindar una mayor área de articulación. Y también en la parte central tiene una fosa acetabular y observamos la escotadura acetabular, que cuando se une, se forma el ligamento transverso del acetábulo, es por donde se formará un foramen y es por donde va a pasar la arteria de la cabeza del fémur. La siguiente, por favor. También se puede dividir el acetábulo en dos porciones, una porción no articular, que corresponde a la fosa acetabular, que era la del centro, y en ese lugar es donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Y la porción articular, que es la periferia, que ya les había mencionado, también se denomina cara semilunar del acetábulo, y bueno, esta va a estar cubierta por el cartílago articular y va a ser la zona de articulación con la cabeza del fémur. Ahora, hablando de la cabeza del fémur, esta va a ser redondeada y lisa, que va a tener forma de 2/3 de una esfera y va a tener un radio de 20 a 25 milímetros. En la cabeza del fémur tenemos una fóvea, que es por donde va a salir el ligamento de la cabeza del fémur, y en su vista posterior observamos al trocánter mayor, una cresta intertrocantérica y un trocánter menor, que es donde van a insertarse varios músculos. Y también tenemos al cuello, que es el sostén de la cabeza del fémur. Y en una vista anterior se presenta el trocánter mayor igual, el trocánter menor y lo que los une de alguna manera, la línea intertrocantérica. Bueno, ahora hablando de las articulaciones y los ligamentos,
vamos a mencionar que existe la membrana obturatriz. Esta va a ser es la que está señalada o coloreada de azul. Y esta membrana pues está formada por tejido fibroso que ocluye al foramen obturado casi en su totalidad. Y bueno, está cubierta por dentro por el músculo obturador interno y por fuera por el músculo obturador externo. Por otra parte, tenemos a la sínfisis del pubis, que es una articulación cartilaginosa entre los dos huesos de la pelvis a nivel de la línea media. Y bueno, como superficies articulares corresponden al pubis derecho y al pubis izquierdo, cuya cara medial presenta pues una superficie oval, que es la cara sinfisaria, y que está cubierta por cartílago hialino. Esta articulación va a componerse por el disco interpúbico, que es este de aquí. Bueno, no sé si se ve mi... Ah, sí, ya vi. Es el disco interpúbico, que está formado por tejido fibrocartilaginoso. Y esta articulación al mismo tiempo está reforzada por dos ligamentos, que son el inferior del pubis, que es este de aquí, y el superior, que es este de acá. Bueno, la articulación sacroiliaca va a ser una articulación sinovial plana que pues tiene poca movilidad. Tiene como superficies articulares, pues superficies irregulares y están conformadas por la cara auricular del sacro y la cara auricular del coxal. Estas dos superficies van a encajar pues perfectamente y van a estar rodeadas por una cápsula articular que se inserta en los contornos de estas. La cápsula va a estar reforzada por ligamentos sacroiliacos anteriores, que son estos de aquí. Bueno, esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Va a estar reforzada esta cápsula por los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores, que son estos de aquí arriba. No son los mismos. Bueno, es que aquí la coloración, pues parece que es el mismo, pero son estos de aquí, los posteriores, y los anteriores son los de aquí. Bueno, y a distancia va a estar reforzada por los ligamentos iliolumbar, el sacrotuberoso, que es este de acá, y el sacroespinoso, que es este de acá. Bueno, los sacroiliacos anteriores van a ser anchos, pero delgados, y van a unir la cara anterior de la base del sacro y de la primera y segunda vértebra sacra con el hueso ilion. Y por encima, pues la escotadura ciática mayor, bueno, más bien, pues sí, bueno, esta parte va a estar unida con la fosa ilíaca, que es la porción posterior de la línea arqueada, y por encima por la escotadura ciática mayor. Los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son los de acá, se encuentran por fuera de los ligamentos sacroiliacos interóseos y están formados por fibras de tejido conjuntivo que van a unir a la cresta ilíaca con las crestas sacras intermedia y lateral, con la tuberosidad sacra. Por otra parte, vamos a tener la articulación coxofemoral, que es la que, pues, la que tiene más relevancia en el tema. Y bueno, esta va a ser una articulación sinovial esferoidea y está formada por la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal, que es ya algo que ya nos explicó Alexa. Y a través de esta articulación, la porción libre del miembro inferior queda unida a la cintura pélvica, o bueno, pelviana. Va a tener como superficies articulares la cabeza femoral del fémur, que bueno, va a ser redondeada y lisa, y va a estar orientada en dirección medial y anterior, y pues va a corresponder a los 2/3 de una esfera que va a medir aproximadamente 20 a 25 milímetros de radio. Esta se va a articular con el acetábulo, que pues tiene forma semiesférica ahuecada. El acetábulo va a presentar una porción articular periférica y pues va a estar conformada por la cara semilunar, que también es algo que ya nos había explicado Alexa, cuyas astas delimitan la escotadura acetabular.
Bueno, en la porción superior va a estar el limbo acetabular, que corresponde al sitio de mayor grosor del hueso coxal. Y la porción no articular, como bien nos decía Alexa también, es la parte central del acetábulo y está conformada por la pues, fosa acetabular. Otra estructura es el labrum acetabular, que es un anillo fibrocartilaginoso, que es el contorno de la articulación. Y bueno, este anillo va a estar fuertemente adherido al nivel del limbo acetabular y se expande, bueno, más bien expande la superficie de la cara semilunar. Este va a cubrir la escotadura acetabular y en forma de un puente, quedando unido al ligamento transverso del acetábulo. Bueno, esta articulación va a tener como medios de unión. Bueno, esto va a ser más bien, esta articulación va a estar envuelta por un manguito, así se le dice, de tejido conjuntivo que se denomina cápsula articular. Bueno, pues sí, esta articulación, o bueno, más bien, esta cápsula articular se inserta adelante de la línea intertrocantérica y rodea en dirección lateral la base del trocánter mayor. Y en dirección posterior pasa por encima de la cresta intertrocantérica para luego alcanzar la base del trocánter menor a nivel de la cara medial del fémur. Bueno, como medios de unión va a tener al ligamento iliofemoral. Y bueno, este ligamento iliofemoral también se conoce como ligamento de Bertin. Y pues este es un ligamento anterior fuerte que se va a extender desde la espina ilíaca posterior inferior hasta la línea intertrocantérica. Presenta aquí una porción transversa y una porción descendente también. Por otra parte tenemos al ligamento pubofemoral, que es este de aquí. Y este ligamento refuerza por delante la cápsula articular, extendiéndose desde la eminencia iliopúbica, la cresta pectínea, la rama superior y el cuerpo del pubis hasta la porción proximal del trocánter menor del fémur. Acá. En tercer lugar tenemos al ligamento isquiofemoral, que es un ligamento que va a reforzar la cara posterior de la articulación coxofemoral. Y por último tenemos al ligamento de la cabeza del fémur, que es el ligamento redondo, que se va a insertar en la fosita de la cabeza del fémur y termina en la escotadura acetabular, sin tener una acción mecánica directa sobre pues, la articulación. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los músculos. Ya que sigue, por favor. Estos se van a clasificar en 3 grandes grupos. El primero va a ser el grupo de los músculos pelvitrocantéricos, que a su vez se van a dividir en los músculos glúteos, incluyendo al mayor, menor y al músculo tensor de la fascia lata. Los músculos pelvitrocantéricos, que son, pues sí, propiamente dichos, estos, que es el piriforme, el obturador interno externo, los gemelos y el cuadrado femoral. El grupo del músculo iliozoas, que va a unir al fémur con el coxal. Esto lo va a hacer a través del ilíaco y también lo va a unir hacia la columna vertebral a través del músculo psoas. Y el grupo de los músculos aductores del muslo, que va a incluir al pectíneo, al aductor mayor, al largo, al corto, al mínimo y al grácil. El que sigue, por favor. Comenzando por el glúteo mayor, este va a tener 2 inserciones superiores, que lo va a hacer, lo va a hacer a través de 2 capas, que es la capa superficial y la profunda. La superficial se va a insertar en la aponeurosis glútea, en el cuarto posterior del labio lateral de la cresta ilíaca, y la capa profunda lo va a hacer se va a insertar en la cara glútea del ilíaco, la cresta sacra lateral y en el borde lateral del sacroide del coxis. La que sigue, por favor. Va a terminar insertándose en el tracto iliotibial de la fascia lata. Va a estar inervado por el nervio glúteo inferior, que se origina en el plexo sacro. Va a ser vascularizado por la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Y este se va a encargar de, bueno, nos va a ayudar a colocarnos de pie como tal.
si toma su punto fijo sobre la pelvis, va a funcionar como un extensor y rotador lateral del muslo. La que sigue, por favor. El glúteo medio, se va a originar en la zona media de la fosa ilíaca externa, en la cresta ilíaca, y se va a terminar insertando en la cara externa del trocánter mayor. Va a ser inervado por el nervio glúteo superior. La que sigue, por favor. Vascularizado por la arteria glútea superior, y va a ser un abductor del muslo. Va a tener 3 fascículos y cada fascículo va a realizar un movimiento específico. Los fascículos anteriores van a encargarse de hacer van a ser los rotadores mediales. Los fascículos posteriores van a ser los rotadores laterales del muslo, y los fascículos medios van a ser abductores. Y estos, van a ser los que nos permitan enderezar la pelvis como tal. La que sigue, por favor. Después el glúteo menor se va a originar en la parte anterior de la fosa ilíaca externa y va a terminar en la punta del trocánter mayor. Va a ser inervado por el nervio glúteo superior y la arteria glútea superior, y se va a encargar, va a tener la misma acción que la del glúteo medio, y va a ayudarnos a que la contracción sea más eficaz. El músculo tensor de la fascia lata se va a originar en el borde externo de la espina ilíaca anterosuperior. Va a tener un vientre muscular que va a ocupar el tercio superior de la cara lateral del muslo, y va a continuar hacia la fascia lata. Va a terminar en la meseta tibial externa y va a estar inervado por el nervio glúteo superior y vascularizado por la arteria circunfleja lateral. va a ser un abductor y rotador medial del muslo, y también va a intervenir en la flexión. Su principal función es que va a encargarse de equilibrar el cuerpo en la posición de pie con la pelvis inclinada. Y se dice que justo esta acción va a llevar a que se fatigue el músculo constantemente. Después están los músculos pelvitrocantéricos, empezando por el piriforme. Va a tener inserciones mediales y laterales. La medial va a ser en la cara anterior del sacro, y la lateral va a ser en la parte media del borde superior del trocánter mayor. Va a estar inervada por una rama colateral del plexo sacro y vascularizada por colaterales de las arterias sacrolateral, glútea superior e inferior. El obturador interno, va a ir desde la cara interna de la membrana obturatriz hasta el trocánter mayor. Va a estar inervado por un ramo colateral del plexo sacro, y va a tener un nervio común con el del gemelo superior y el nervio del músculo obturador interno. Después vamos a tener a los gemelos. Para empezar, se van a originar en diferente lugar. El gemelo superior va a ser en la cara lateral y el borde inferior de la espina ciática, mientras que el inferior va a ser en la tuberosidad isquiática. Ambos se van a terminar insertando en el tendón del obturador interno y se van a prolongar sobre él para terminar en la fosa trocantérica. Su inervación, el gemelo superior va a ser por el nervio del obturador interno, mientras que el inferior va a ser por el nervio común, con un nervio común con el músculo cuadrado femoral. La que sigue, por favor. También es importante destacar que existen 2 forámenes ciáticos, y son importantes porque van a pasar estructuras muy importantes por estos. Tenemos el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. A su vez, el foramen ciático mayor lo podemos dividir en 2, que es el espacio suprapiriforme, y por aquí van a atravesar la arteria glútea superior, las venas glúteas y el nervio glúteo superior. Después está el espacio infrapiriforme, y por aquí pasarán los nervios ciático, el cutáneo femoral posterior, los vasos glúteos inferiores y pudendos internos, el nervio pudendo, el nervio del obturador interno y el nervio del cuadrado femoral. Y en el foramen ciático menor lo va a atravesar el músculo obturador interno, y aquí va a existir una bolsa que por encima de esta van a pasar los vasos y el nervio pudendo, y también el nervio del obturador interno.
Después está el músculo obturador externo, que va a ir desde la cara externa de la membrana obturatriz hasta el trocánter mayor. Va a ser inervado por el nervio obturador y va a ser vascularizado por la arteria obturatriz. ¿Qué sigue, por favor? El cuadrado femoral, que se origina en la rama isquiopubiana y se termina insertando en la cara posterior del trocánter mayor, va a ser inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral y va a ser irrigado por la arteria glútea inferior. Y bueno, la acción en conjunto de todos estos músculos es que van a ser rotadores laterales de la articulación coxofemoral, y a su vez el músculo piriforme por sí solo cuando este esté flexionado en una posición sedente, va a permitir la contracción que va a conducir a la abducción. Después está el músculo iliosoas, que va a estar constituido por dos porciones, que va a ser el músculo psoas mayor y el ilíaco como tal. El psoas mayor se origina en las caras laterales de las vértebras de D12 hasta L5 y se van a terminar insertando en el trocánter menor. El músculo ilíaco va a tener dos orígenes, la parte del psoas y la ilíaca. En la parte del psoas va a ser en las caras laterales de las vértebras lumbares y también en las caras anteriores de las apófisis transversas y los discos intervertebrales de la 12ª vértebra dorsal a la 5ª vértebra lumbar, y la parte ilíaca va a ser en la cara interna de la fosa ilíaca. Estas van a terminar a la altura de la rama iliopubiana y se van a fijar en el trocánter menor. Van a estar vascularizadas por las ramas de las arterias lumbares, de la arteria iliolumbar, de la circunfleja ilíaca profunda, y pudiera ser que también estuviera vascularizada por la obturatriz, pero no siempre es así. Van a ser inervados por los ramos colaterales directos y cortos del plexo lumbar, y su acción, el iliosoas, va a ser el principal músculo flexor de la pelvis. Va a permitir que se aproxime el fémur al plano mediano y lo va a comunicar al mismo tiempo con un movimiento de rotación lateral. Y cuando el fémur sirve de punto fijo, pues el músculo va a permitir la flexión de la pelvis y el tronco que se vaya hacia adelante. Bueno, ahora los movimientos de la cadera. La siguiente, así. Como ya lo vimos, para recordar y no se nos olvide, la articulación coxofemoral va a ser una articulación sinovial de tipo en artrosis o esferoidea, por lo tanto me va a permitir pues, realizar todos los movimientos en todas las direcciones, por lo que se conoce como triaxial, porque me va a realizar en los 3 planos, o multiaxial, es decir, los movimientos en los 3 ejes, como ya lo dije. Vamos a tener que en un plano sagital, cruzado perpendicularmente, como ya sabemos, el sagital divide en derecha e izquierda, y al estar cruzado perpendicularmente por el eje medio lateral, me va a producir los movimientos que van a ser los de flexión y extensión. Ahora, en un plano frontal o coronal, me va, como ya lo sabemos de anatomía, va a ser un plano perpendicular en cuanto a los planos sagital, que me va a dividir en anterior y posterior. Y cruzado con el eje antero-posterior me va a producir lo que van a ser los movimientos de abducción y aducción. Y finalmente en un plano transversal u horizontal y cruzado con el eje vertical me va a producir los movimientos que van a Ya no escucho nada. ¿Soy la única que no escucha o rotación ya nos externa perdimos? y rotación interna? La siguiente. No, se Bren, cortó. te cortaste desde... Te cortó desde el título. Ajá. No, te cortaste Desde desde la primera abducción y aducción. diapositiva. Te cortaste desde la explicación de plano frontal que te daban la abducción y la aducción. Hasta ahí te quedaste. Perdón, es que mi internet. Bueno, y finalmente en un plano transversal u horizontal,
cruzados con el eje vertical imaginario, me va a producir los movimientos de rotación externa e interna. La siguiente, por favor. Así, ahora sí. Se tiene que, bueno, como ya lo dije otra vez, la articulación femoral, coxofemoral va a realizar los diferentes tipos de movimiento mencionados anteriormente, como se muestra en la imagen: flexión, extensión, aducción, rotación, aducción y así. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen como en general. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a flexión, como ya lo vimos, entendemos por arco de movimiento a la cantidad de movimientos expresada en grados que me va a presentar una articulación en cada uno de los 3 planos que ya mencioné. Y en este caso, pues nuestra articulación sería la coxofemoral. Ahora, en la siguiente imagen podemos ver los diferentes arcos de movimiento activos que puede realizar una persona en flexión. Se entiende por movimientos activos a aquellos que se van a producir por la contracción muscular voluntaria de las personas sin la asistencia externa de un examinador. Es decir, va a realizar estos movimientos por su voluntad propia. Y los ángulos que me va a realizar la flexión va a ser como muestra de 90, 120, 145 aproximadamente. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la exploración, de cada arco de movimiento vamos a utilizar un instrumento de medición que en este caso sería un goniómetro, bueno, así se les llama, que es como la imagen que se muestra ahí arriba en la parte superior, esa, el cual nos va a ayudar a medir los grados donde su cuerpo va a ser en sí, como en realidad lo que nosotros conocemos comúnmente como un transportador. En el examen goniométrico, debe utilizarse en aquella posición que garantice la posibilidad de alcanzar el mayor arco de movimiento, por lo que para valorar y explorar la articulación coxofemoral vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal o supino, es decir, acostado boca arriba, y con los miembros inferiores pues bien, ¿cómo se dice? Bien alineados. Como muestra en la imagen, ya, pues se nervioso. Vamos a... Es que, como muestra en la imagen A, se va a colocar el eje del goniómetro en el trocánter mayor. El brazo se va a alinear con la línea media de la pelvis y el brazo móvil se va a alinear con la línea media de la longitud del muslo. Ahora, como muestra en la imagen B, vamos a proceder a efectuar la flexión de la cadera con la rodilla en su máxima flexión para, ¿cómo se dice? Relajar los músculos isquiosurales. Estos van a estar compuestos por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Por lo que la cadera opuesta, o sea, del lado opuesto, debe de mantenerse pues así recto. Y se dice que los valores normales de la flexión van a ser aproximadamente, bueno, algunas literaturas lo manejan de 140 a 160 grados. Y ya. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que se dice que la flexión de cadera tiene un mayor arco de movimiento con la rodilla en flexión. No, sí, en flexión. Ay, pero déjenme ver eso. Sí, se dice que la flexión de la cadera tiene un mayor arco de movimiento con la rodilla en flexión que con la rodilla en extensión, porque se dice que la rodilla en flexión esta nos va a ayudar a que los músculos isquiosurales se relajen. Bueno, ese fue como un dato curioso. La siguiente, por favor. Ahora bien, la extensión. Bueno, aquí podemos ver los diferentes grados de extensión que puede realizar el arco de movimiento activo, es decir, por sí mismo el paciente. La siguiente, por favor. Ahora, para su valoración o exploración, el paciente se va a colocar en decúbito ventral, es decir, acostado boca abajo. Y de igual manera vamos a usar nuestro goniómetro. Como se muestra en la imagen A, el eje va a estar colocado sobre el trocánter mayor. El brazo fijo se alinea a la línea media de la pelvis y el brazo móvil se va a alinear con la línea de longitud del muslo, tomando como el hueso del cóndilo femoral externo. Y ahora sí, como muestra en la imagen B, vamos a proceder a realizar el movimiento de extensión. Con la rodilla, aquí no va a estar en flexión, aquí va a estar totalmente
extendida. Y aquí los, bueno, sí, los grados comúnmente normales o los valores normales que nos debe marcar nuestro goniómetro va a ser de aproximadamente, puede ser de 10 hasta 30 grados. La siguiente, por favor. En cuanto a la abducción, de igualmente, aquí se va a colocar nuevamente al paciente boca arriba. Igualmente el goniómetro debe estar en un, ahora se va a colocar el eje. Como la muestra en la imagen A, sobre el superior de la cadera. El brazo, ay, no me corto, es que me dice que está... Sí, te cortaste al inicio. Ay. Cuando estabas describiendo la Abducción a partir del eje. Ujú. Sí. A ver, ¿ya me escucho? Perdonen, se me perdí yo, ¿eh? A ver. Ahora sí que... ya. A ver, me dicen si ya me escucho. Sí, sí te escuchas. Sí, te escuchas, Bren. Podrías iniciar la abducción como tal. Sí, a ver, para la valoración de la abducción, nuevamente vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con los miembros inferiores bien alineados, con la pelvis estabilizada, y las espinas ilíacas deben estar pues, al mismo nivel. El goniómetro se va a colocar, bueno, el eje como muestra la imagen A, la basecita se va a colocar sobre la espina ilíaca anterosuperior de la, pues sí, de la cadera que vamos a examinar. El brazo fijo se va a alinear con la espina ilíaca anterosuperior opuesta, así como se ve como que forma una L. Y el brazo móvil se va a alinear tomando como centro la rótula. Y ahora sí vamos a proceder a realizar el movimiento de abducción de la cadera, manteniendo ambas espinas ilíacas en el mismo nivel. Y el resultado de un valor normal me debe marcar, bueno, a unas referencias bibliográficas me marcaban de 50 grados o 45 grados. Ahí me equivoqué. La siguiente, por favor. Ahora bien, la aducción. La siguiente, por favor. Igualmente para su valoración, igualmente el paciente de cúbito boca arriba o de cúbito dorsal. Y vamos a proceder a realizar el movimiento de aducción, como se muestra en la imagen. Y los valores normales de, bueno, los grados, se dice que va a ser de 15 grados hasta 30 grados aproximadamente. La siguiente, por favor. Y finalmente vamos a proceder a lo que van a ser las rotaciones, tanto internas como externas. Aquí vemos la imagen que está en un arco de movimiento activo, es decir, son los movimientos voluntarios que me va a realizar el paciente por sí mismo. Ahora bien, en cuanto a su exploración o valoración, la siguiente, por favor. El paciente se va a colocar en decúbito ventral, es decir, boca abajo, como se muestra en la imagen. Aquí me menciona que para realizar esta exploración igualmente se puede colocar al paciente en sedentación, es decir, en forma sentada, pero es más recomendable como en decúbito prono para poder realizar los movimientos con mayor facilidad. Y aquí vamos a partir en una posición neutra, que va a ser como se muestra la imagen A, y posteriormente vamos a realizar lo que va a ser inclinando la pierna, alejándola de la línea media, y como muestra en la, no, alejándola de la línea media va a ser la imagen C, y acercándola a la línea media va a ser la imagen B.
Y los valores normales para, bueno, si los grados normales que nos debe salir es aproximadamente en la imagen a 60 grados, que sería rotación interna, y la imagen C que me va a indicar una rotación externa, se dice que los grados normales van a ir de 30 a 40 grados aproximadamente. Y la siguiente, por favor. Y ya. Tiene su micrófono apagado, doctora. Es que todavía no les decía nada. Ah, es que se veía que estaba hablando. Bueno, a ver, preguntas, equipo. ¿No tiene dudas? ¿No? ¿Sí está prendido ahora sí mi micrófono? Sí, ahora sí. Ah, entonces sí me escucharon. ¿Dudas? Sí, habían mencionado en la parte del ilion, en las líneas en las glúteas, que la porción inferior se insertaban unos músculos, pero no escuché muy bien cuáles eran. A ver, equipo, ¿qué músculos se insertan en las? Dijiste, ¿cómo dijiste? Zona inferior. La parte posterior, sí, son cerezos, ¿no? Ajá, en la posterior, Ujú. en la anterior y en la inferior. No, es que como tal no se insertan en las líneas, sino que las líneas dividen las zonas. Por ejemplo, la línea anterior va a dividir en su parte inferior, va a ser la zona anterior. En esa zona anterior se va a insertar el glúteo menor. Después, arriba de la línea anterior es la zona media, donde se va a insertar el glúteo medio, y la línea posterior, que se continúa de la cresta, abajo se va a insertar el glúteo mayor, ahí donde está señalando Brandon. Y en la línea inferior, se va a insertar, bueno, se va a llamar también surco supraacetabular o surco cotiloideo, y ahí se inserta un tendón, el tendón reflejo del músculo recto femoral. Como tal, las Gracias. líneas son para dividir las zonas donde se insertan los músculos. Ah, ok, sí me había confundido ahí un poquito. Bueno, ¿sí quedó claro? O te lo Sí. repito así que. No, sí, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, doctor. Bueno, ya dijeron, ¿eh? A ver, equipo, ¿cuál es el músculo? ¿Qué equipo y grupo? El principal músculo extensor de la cadera, ¿cuál es? Principal músculo extensor de la cadera. ¿El glúteo mayor? Glúteo mayor, perfecto. ¿Cuál es el principal músculo abductor de la cadera? ¿Glúteo medio? El glúteo medio. ¿Han escuchado la marcha de tren de Lemberg? Sí, 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 eso lo he ¿Y qué escuchado. es eso? ¿Qué es eso de marcha de tren de Lemberg?
Pues cuando estos músculos bueno, estos que acabamos de mencionar están débiles, ¿no? Bueno, en ¿Cuál en el caso específico? del glúteo medio, del que dijo Cintia, ¿Y qué es una marcha de Trendelenburg? pues que está como, híjole, es que no sé qué palabra usar. Es como que un lado de la cadera se levanta más que el otro A ver, deja de al compartir para caminar. que me vean. Acuérdense que toda la teoría que vemos tiene que tener ya se me fue a mí la palabra. Tiene que ser, que te tiene que servir para que hagas una interpretación clínica de algún padecimiento. Entonces, a ustedes no les sirve de nada que se aprendan la anatomía como se la aprendieron o como se la pudieron aprender en primer año de la carrera. Ahorita nos dicen origen e inserción de los músculos y yo les aseguro, e incluso al equipo, e incluso a quien lo expuso, que no tiene ninguna repercusión clínica ni ninguna funcionalidad que uno se aprenda el origen y la inserción de los músculos. ¿Sale? Entonces, el que nosotros aprendamos, por eso les dije, quiero que enfoquen su exposición a la patología. Entonces, si es así, yo les pregunto, ¿cuál es el músculo principal de abductor de la cadera? Y me dicen el glúteo medio. Perfecto, es el glúteo medio. El glúteo medio está directamente relacionado con una marcha que se llama de Trendelenburg. Pero, ¿qué pasa en esa marcha? Si yo tengo un músculo glúteo medio débil, ¿qué le pasa a la marcha? Pues es como tambaleante del lado que se va a afectar. Entonces, ¿Podría describirse? ahí empieza el primer problema, porque no sabemos de marcha, ¿verdad? Entonces, los movimientos que hace la pelvis durante la marcha se llama basculación. Cuando uno camina, hace así la pelvis. ¿Sí? Si ustedes ponen un poquito más de atención en la marcha y un poquito menos en las pompas de las mujeres, se van a dar cuenta que la pelvis bascula cuando caminas. Y eso pasa en los hombres y en las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una marcha de Trendelenburg, un músculo abductor débil? El glúteo medio es abductor, pero también es un músculo estabilizador de la pelvis. Entonces, si yo doy un paso, la pelvis hace esto, no hace esto. Si doy el otro paso, hace esto, no se cae así. Si yo me paro en un pie, ¿qué le pasa a la pelvis? Así, hago un cojito, levanto un pie, lo dejo en el aire, ¿qué le pasa a la pelvis? Un lado se eleva. Pues no tendría que pasarle nada si están bien los músculos. Yo me paro de cojito y quizás descienda un poquito. Normalmente la marcha, y eso lo hubieran podido ver, alguien puso las imágenes del libro del Kapanji, un libro de fisiología articular, pero no se enfocó en ese libro para dar su tema, nomás para las imágenes de la movilidad de la cadera. Y ahí viene todo lo que es la fisiología articular de la cadera. ¿Vale? Entonces, cuando yo me paro en un pie o cuando camino donde tengo una marcha, en donde hay un pie, que para dar el paso necesito a fuerzas quitar un pie del suelo y ponerlo. Y luego quito el otro y lo pongo. Cuando yo tengo esa parte de la marcha donde estoy en un apoyo monopodálico, es cuando actúa el glúteo medio y hace que la pelvis se mantenga y no se caiga. ¿Sí? Entonces, cuando yo camino, tengo una pelvis que hace basculación. Y normalmente en una pelvis basculada normal son 5 grados, lo que la pelvis pierde de estar en la línea media. ¿Estar así? Son 5 grados. Si se cae, es que el glúteo medio no está funcionando, ya sea de este lado o de este lado. Si yo me paro en un pie, mi pelvis debe quedar así. No debe caerse. ¿Sale? Para ningún lado. Y eso me indica que tengo un glúteo medio funcional. Entonces, para eso nos sirve que sepamos para qué sirven los que están, dónde están los músculos y cuál es su función. Ahora, ¿cuáles son los principales rotadores externos de la cadera?
A ver, ¿cuáles? Rotadores El glúteo externos de mayor. la cadera. El glúteo mayor. El glúteo mayor tiene función junto con su extensión, pero no es el principal músculo rotador externo de la cadera. El obturador externo. Obturadores, Ajá, los obturadores, ¿cuáles otros? el piramidal, El piramidal, ¿qué otro? Tensor de la fascia lata. No. El cuadrado femoral también. ¿Sí? ¿Qué otro? El obturador externo. Ya lo había dicho, ¿verdad? sí, ya. ¿Qué otro? El gemelo Mm, superior también. Entonces, todos los músculos que están en la parte posterior de la pelvis con inserción a trocánter mayor son rotadores. Los gem y los obturadores, el cuadrado y el piramidal son músculos rotadores. Entonces, son músculos cortos, pero son con los que haces la rotación. Si quieres hacer una flor de loto, una posición de flor de loto, son los músculos que utilizas para hacer una flor de loto. ¿Sí? Ahora, hay una característica que tiene la articulación de la cadera. Nosotros, ortopédicamente hablando, la articulación de la cadera es la coxofemoral. Ya vimos que es una articulación sinovial, que es tipo en artrosis, que tiene varios grados de libertad de movimiento, de hecho hace hasta circunducción, pero mencionaron algo y fue que tiene un ligamento redondo. ¿Y qué trascendencia tiene ese ligamento redondo en la función y en la vitalidad de la cadera? En la A cadera, ver. bueno, es que como tal yo había mencionado que ese ligamento no tenía ninguna acción mecánica directamente sobre la articulación, pero sobre la cadera, o sea, bueno, la pregunta fue sobre la cadera, ¿no? Sobre la cabeza femoral, porque en la cabeza femoral, dentro de la patología ortopédica, hay patologías en la adolescencia y en la niñez que tienen que ver directamente con necrosis avascular de la cadera. Y a eso, y la que se muere es la cabeza. Y genera secuelas en la vida adulta. Entonces, la irrigación de la cabeza femoral es muy importante en la función de la cadera. Y nosotros tenemos, no me dijeron cómo se irriga la cabeza femoral. Me dijeron cómo se irrigan los músculos, pero cómo se irriga la cabeza femoral, porque el hueso, acuérdense que es un tejido vivo. Y entonces yo debo saber qué le pasa a la cabeza cuando se muere. Y mencionaron ese ligamento redondo, y ese ligamento tiene importancia en esas patologías. ¿Va a ser el encargado de fijar la cabeza del fémur? Sí, pero antes el ligamento redondo no siempre en toda la vida de la persona fue ligamento. ¿Qué fue antes? ¿Mm? ¿En la etapa embrionaria? No, ya no había nacido. Eso me lo van a estudiar, no se los voy a decir. Quiero que me digan cuál es la funcionalidad, más bien, sí, la importancia del ligamento redondo en toda la vida de un humano del respecto de la cabeza femoral. Les faltó decirnos que qué arterias irrigan la cabeza femoral. Pues Doctora, también da la Doctora. irrigación la arteria del mismo nombre, ¿no? La arteria del ligamento redondo, la cabeza femoral. ¿Y esa qué tiene? ¿Qué característica tiene?
Pues como tal van a, o sea, bueno, rodean el cuello y el trocánter mayor del fémur y se van a anastomosar con las de los glúteos inferiores. O sea, con las arterias que irrigan la cabeza, Ujú. O sea, ¿esas cómo se llaman? Los retinaculares posteriores superiores, los inferiores y los del cuello femoral, ¿no? No, ¿cómo? Las arterias que irrigan la cabeza femoral, ¿cuáles son? no es la Digo, circunfleja femoral la medial. foveolar. Es la Todas las circunfleja. A ver, ahorita se están poniendo a ver a quién el señor Google me contesta sus preguntas. No, pues nada más son dos. O sea, bueno, o sea, Pues, ¿cuáles y principales cuáles? es la circunfleja femoral medial y la femoral profunda. ¿Y esas de quién son hijas? Bueno, más bien son la circunfleja femoral lateral y la medial, que son hijas de la femoral profunda. Exactamente, así es. Y la arteria del ligamento redondo es una arteria que se llama después del ligamento. La arteria se colapsa, no vive toda la vida como arteria, ¿sí? Y al colapsarse queda el ligamento. Por eso es que cuando se fractura la cabeza femoral, corre riesgo, muy alto riesgo de necrosarse, porque la irrigación se pierde. ¿Qué pasa en los niños cuando sufren de necrosis avascular? El hueso se muere, se desmorona, pero tiene la ventaja de por ocurrir el problema durante la niñez, tiene la posibilidad de revascularizarse y si uno la cuida bien y hace diagnósticos tempranos y da tratamientos oportunos, esa cadera no va a sufrir en la vida adulta. Sí, porque la naturaleza le quita la irrigación por alguna razón que aún no sabemos, pero también se la devuelve y eso le da la posibilidad de funcionar adecuadamente durante la vida adulta, ¿vale? Otra cosa que no me dijeron es la anteversión de la cadera. ¿Qué tiene que ver la anteversión de la cadera con la artrosis de cadera? Porque ustedes hablaban de una articulación que tiene contacto, una parte de contacto directo con el acetábulo y partes del acetábulo que no tienen directamente un contacto con la cabeza. Y eso es verdad. ¿Pero por qué? Y eso tiene que ver por el tipo de hueso que es el fémur, la orientación que tiene la cabeza, la angulación que tiene el cuello con respecto al fémur. El tipo de caderas que los humanos tenemos son caderas primitivas. Por eso hay tanta patología articular de la cadera, porque nosotros nos paramos a caminar en dos piernas antes de que nuestra cadera esté lista para someterse a carga y que esa carga sea bien distribuida en toda la superficie de la cabeza femoral y el acetábulo. Nosotros tenemos apenas un abanico de 30 grados de contacto con el peso del cuerpo, con el acetábulo y la cabeza, no estamos así, sino apenas es un abanico. Y eso tiene que ver con la anteversión que tiene la cabeza femoral con respecto a la diáfisis del fémur y el contacto que tiene con el acetábulo. Porque si ustedes ponen su imagen de acetábulo, se dan cuenta que no tenemos un acetábulo así que nos acepte completamente la cabeza. El acetábulo está así y la cabeza aquí. Tenemos toda esta parte descubierta. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Por el tipo de cabeza, por el tipo de articulación, por la disposición que tiene la cabeza femoral con el acetábulo. Y eso es muy importante que lo sepan y lo digan. La otra es el ligamento de Bertin. Vuelve a poner tu imagen del ligamento de Bertin y dígame qué característica tienen en lo que contesto el teléfono. Hola. Oye, Sofi, ¿ya acabaron? Ya. ¿Cómo les fue? Bien. Oye, Sofi, ¿vas a ir a trabajar ahorita? De hecho, ya voy. Ay, Dios mío. Ah, ya. Ay, pensé que no ibas a trabajar ahorita, pero bueno, ya ni modo. Sí, voy para allá. De hecho, justo me salí, estaba terminando la nota Tere y ya yo me fui corriendo a
hablaste con él, es el que estuvo en la 19, ¿verdad? Sí, sí, es de quién es, doctor. Sale. Porque bueno, es un poco histérico, pero yo creo que la colancia no está limpia, pero sí a tener como una piedra chiquitita que le está dando lata. Ya le dije yo que puede esperar siempre al 29 y que mientras tiene que recibir tratamiento, o sea, con carbapenémico. Si completamos el tratamiento igual, o sea, completar el tratamiento y se va a casa, a menos que tenga algún dato de gravedad, hay que operar. Claro, muy bien. Pero tranquilo, más bien, los familiares están un poco, bueno, me platicó él, ¿no? Que sus familiares están un poco alterados, de que se la quieren hacer por fuera, pero dije, mire, aparte de que es un estudio costoso, o sea... No es urgente, ¿no? Es el antibiótico de hospitalización. Le dije, mire, cada frasco cuesta 1,500 pesos. Usted ocupa o 2,000. Dije, usted ocupa 4 frascos al día. Le dije, no, esto va más allá de... Pues claro. De que la hagan hacer. Claro. Entonces me quedé con él ahorita de esto. Le pedí estudios de rutina para el lunes y le dije que quiero ver a su esposa porque ahorita no estaba. El lunes a las 2:30 de la tarde, que yo platico con ellos. Sale. Para explicarles esto. Muy bien, Sofía, te agradezco. Sí, la vez que le marqué porque me puso eso de que necesitaba algo. Sí, oye, es que el examen de consejo de Férez Fonseca es mañana, sábado. Y él dijo, yo voy a mi guardia, pero quiero salirme temprano. Y lo que te quería pedir era si lo cubrías cuando él ya se fuera. Pues tú sabes que luego llega alguna urgencia que no. Y entonces, porque él se va a Xochimilco al examen. Entonces dije yo que se fuera. Se quiere ir a las 3 de la mañana para poder estar a las 7 sin problema allá. Sí, claro, tiene que ser. Ajá. Es que, te iba a decir, si tiene que estar a las 5, yo veo y me salgo. Pero antes no, o sea, no creo poder. O sea, para estar aquí, que yo me salga de las 5:30 y estar aquí a las 6. Todavía. Pero, como me hubiera dicho el doctor con anticipación. Y es que me habló cuando te mandé el mensaje. Ya. Sí, porque, o sea, pues obviamente son cosas entendibles, ¿no? Claro. Ya la hubiera llevado allá y ya le digo al doctor si la hago completa. Claro. En ese entendido, ¿no? Pues sí. Pero viene el solo. Es que viene solo porque Pineda le habló que no va a llegar. Entonces él está preocupado porque dice, ya me dijeron que sí me puedo salir. Pero si de malas llega algo que tenga que atender, pues dice, ya no me voy a poder salir. Yo, que en la mañana, o sea, que a ver que viene en la mañana. ¿Qué? Sí. No, Sergio ya no trabaja aquí, ¿verdad? No, Sergio ya no. ¿Quién es el que luego también viene, no? Pues yo creo que ahora no va a quedar otro más que jugársela, que vaya, que esté y rezar para que no llegue nada a la hora que él se tenga que salir. Y yo ya le digo a Páez que en cuanto cheque se meta a urgencias a ver qué puede encontrar. Sí, le digo, porque yo y eso, hablarlo a mi jefa, lo más temprano que me puedo salir. Y eso si me autorizan de 5:30. Sí, pero ya a las 5:30, ya a las 6:45 llega Páez. Sí, pues. No tiene casos que Sofía. Sí, doctora. Si no, ya sabe que pues todo. Sí, te agradezco muchísimo. Sí, dale, doctora. Cuídate mucho. Perdón, chicos, a ver qué característica tiene ese, a ver el tiempo que les di para que piensen. ¿Cuál es la disposición de ligamentos de la cadera? Véanlos. De nuestro lado izquierdo está de frente y del lado derecho está la vista posterior. ¿Cómo está la disposición de los ligamentos? ¿Cómo los ven? Podría ser que el de Bertín tiene como que forma de Y. Ajá, pero ve las fibras. Ajá. Véanlas bien. Ahora díganme qué posición debe tomar la cadera para que esos ligamentos se destuerzan, queden bien alineaditos.
Porque ahí están, hagan de cuenta una bufanda o una jerga que ustedes van a exprimir y le dan vuelta. Así está. Y yo para corregirla tengo que volver a extender la bufanda o la jerga que voy a exprimir, la quiero desarrugar y lo que hago es destorcerla, ¿no? Así están los ligamentos de la cadera, están con cierta torsión. Sería con una flexión. ¿Cómo le hago para que se alineen? ¿Con una flexión? Exactamente. ¿Cómo pongo al paciente para que se alineen los ligamentos? ¿En posición sedente? Sí, puede ser. Pero si Y quiero que en elevando. si yo quiero que en esa posición donde logro alinear los ligamentos, el paciente se pueda desplazar, ¿cómo le hago? ¿Desplazar se refiere que camine? Que se mueva. Ajá, sí. Ok. Caminaría, bueno, yo me imagino como caminando, como si estuviera marchando, como soldados extendiendo. No. A ver, dijeron que para que los ligamentos se alineen, ¿cómo tienes que poner al paciente? Tiene que hacer flexión. Flexión. Ahora, ¿cómo lo pones a caminar? Así. Pues levantando las piernas, o sea, literalmente levantando las piernas. Paso yogi, por así decirlo. No, piensen. Es más primitiva la cosa. Flexión de cadera y quiero que camine. ¿Cómo le hago? Subir escalera. No. Lo que habían dicho anteriormente, gateando. Claro, lo pones en 4 puntos a caminar como al principio de la evolución, en 4 patas. Por eso les digo que la cadera humana es una cadera primitiva. Los ligamentos están alineados y estabiliza la cadera en 4 patas. El contacto del acetábulo, ahora imagínense, pon la parte ósea donde tienes la pelvis, el acetábulo óseo y la cabeza. A ver, ¿dónde? Tenían una donde estaba cabeza y acetábulo, ¿no? Pero juntas, ¿no tenían una? A ver si esa. No, solo es Pon de arriba de las primeras, esa, la que tienes, esta no, arriba, esa donde dice, ¿qué dice qué? ¿Huesos? Okay. Fíjense. Ahora imagínense, ya no están los ligamentos, vean cómo está el acetábulo y vean cómo está la cabeza. ¿Ya vieron que tiene una parte descubierta? Sí. ¿Ya vieron que el acetábulo tiene más espalda que anterior? ¿Tiene más cobertura posterior? Sí, también. Ahora pónganlo en 4 patas y cómo queda la cabeza. ¿Va a quedar más adentro del acetábulo? Pues claro, entonces ahora sí vamos a tener una cubierta de acetábulo total a esa cabeza. Por lo tanto, las cargas se distribuyen de mejor manera. No es lo mismo que yo me quiera parar de manos apoyada con los pulgares a que me apoye con la mano completa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero dar a entender, que la cadera humana actualmente tiene mucho problema de patología porque la superficie articular que tiene realmente un contacto cabeza-acetábulo es muy poca. O sea, les comento, es un abanico, no es toda la cabeza, y ahí está la imagen en donde tienes la parte anterior de la cabeza descubierta, y la parte que carga no es todo lo que pareciera que está allá adentro. Ustedes lo dijeron, la cabeza, el acetábulo tiene una gran parte no articular, porque a pesar de que está la cabeza dentro del acetábulo, no tiene un contacto directo con el acetábulo porque la carga está hacia arriba.
¿sí? Y la cabeza, ahora, ¿no tienes ninguna imagen donde esté el fémur solito? Ahorita la proyectamos. Creo que no, pero ahorita la proyecto. La cabeza, entonces, eso es en cuanto al acetábulo, pero el fémur tiene una anteversión. El fémur no está así nada más, ¿eh? El fémur está así y así. Entonces, eso hace que la anteversión haga que la superficie de contacto no sea así, sino quede así. Y por eso es que hay artrosis de cadera. La cadera tiene cierta inestabilidad por tener la parte anterior descubierta. Por eso hay luxaciones anteriores de cadera, porque esa parte de la cadera queda descubierta. Los ligamentos anteriores no son suficientemente fuertes para contenerla en caso de que haya una fuerza que sea luxante, la cabeza se sale del acetábulo. ¿Sí? Y al salirse del acetábulo, pues obviamente se rompen las arterias circunflejas y queda sin irrigación. Y tiene alto riesgo que después de una luxación de cadera haga una necrosis avascular por eso. Porque al salirse la cabeza del acetábulo, pues por supuesto que los ligamentos se rompen. La cápsula articular se daña. El labrum se puede romper, igualito que con el hombro. Y entonces la cabeza afuera necesitamos inmediatamente, lo mejor es reducirla inmediatamente para evitar que las arterias con el trauma de la luxación se colapsen y entonces le quiten la irrigación a esa cabeza y se muera. ¿Sí? Pero mucho del problema articular en la cadera tiene que ver con la anatomía de la cadera. Fíjense en el fémur allí, donde lo tienen. Tiene la diáfisis femoral que tiene cierta torsión. No es recto totalmente el fémur, pero es un tubo. Pero la cabeza, con respecto a la diáfisis, no es una escuadra, ¿sí? No, sino que tiene cierta rotación y esa rotación se le llama anteversión. ¿Qué significa? Que tengo el fémur como diáfisis, pero la cabeza, si yo la inclinara, no pegaría con la diáfisis, ¿sí? Imagínense ustedes cuando hacen una reverencia o cuando se quieren tocar las rodillas con la frente, solo lo que hacen es cerrar las piernas, inclinar la cabeza y quedan en el centro de sus piernas. La cadera no es así. Si ustedes quieren hacer ese mismo movimiento con la cabeza hacia la diáfisis del fémur, la cabeza va a quedar por fuera, porque la alineación no está en el centro, tiene una anteversión. Y esa anteversión es lo que hace que la cabeza en el contacto con el acetábulo no sea completa, sino solamente se dé en la parte superior. Y por eso se desgasta más rápido, a pesar de tener como cadera una esfera, y una esfera que podría tener contacto completito. Y si ustedes se fijan, la cabeza está completita forrada de cartílago articular. Sin embargo, durante la vida no se ocupa todo el cartílago articular. Se ocupa solamente una parte. Esa parte que les digo que es un abanico. ¿Sí? Toda la circunferencia sería lo ideal, porque entonces la carga del peso del cuerpo se distribuiría de mejor manera. Y no es así. Solamente tiene contacto la parte superior. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve el labrum? Es para aumentar la superficie de articulación. Entonces, tenemos una cadera, una articulación en donde sí tenemos suficiente profundidad del acetábulo. Porque si ustedes se asoman en un acetábulo, es una cazuela. Realmente es una cazuela. Pero si consideramos que la cabeza no está embebida en esa cazuela, solamente una parte, entonces con eso se justifica la presencia del labrum. ¿Sí? Porque el labrum lo que va a hacer es dar más superficie para que la cabeza no se salga del acetábulo. Y esa es su función. ¿Sí? Y por eso es que
si tú quisieras tener una cadera realmente estable, una cadera que no sufra de artrosis, pues tienes que andar a 4 patas, no haber de otra. ¿Sí? Este labrum en la vida adulta es un labrum que se adelgaza un poco y sí te contiene también la cabeza, pero en los niños es muchísimo más importante porque resulta ser un tejido muy grueso y que realmente abraza a la cabeza femoral. En las patologías de displasia acetabular o luxación congénita de cadera, lo que ocurre es que el labrum se invierte. ¿Qué significa? Que el labrum está presente, ahí está, y si ustedes le meten el dedo, es un tejido fibroso que lo puedes tocar porque tiene la parte externa es una parte fija al hueso, pero la parte interna es una parte libre. Cuando se hacen reducciones de las luxaciones congénitas de cadera, se hace la luxación cerrada, le acomodas las piernas y la cadera al bebé y le pones un yeso para mantener la posición, pero como es el labrum, es un tejido muy grueso, puede ser que lo muerdas cuando metes la cabeza porque lo estás haciendo realmente a ciegas. Y el labrum queda invertido. Es como cuando te pones los zapatos y no te metes los talones en el zapato y así andas. ¿Sí? ¿Quieres que esté estable? ¿Quieres ir a correr? Se te van a salir. No puedes correr porque estás incómodo, molesta e incluso tienes inseguridad porque se te pueden salir los tenis en el camino. Pero si metes bien el pie en el tenis, sacas bien la parte posterior y los ajustas con las agujetas, no vas a tener problema. Es lo mismo que pasa con la cadera cuando se luxó y a ciegas la reduces. Puedes meter la cabeza, tomar la radiografía y ver que está en su lugar, pero el labrum, que es tejido fibroso y que no se ve en la radiografía, realmente no sabes cómo quedó y muchas veces queda invertido. Y te das cuenta cuando ya es un adulto que empieza con problemas de artrosis, con dolor y limitación funcional a los 27 años. Y pues te das cuenta que la cadera pareciera que está en su lugar, pero no está totalmente reducida, no está totalmente metida al acetábulo. Y te das cuenta de eso hasta que la operas y ves que el labrum está invertido. ¿Dijo que tenía limitación del movimiento? Y sí, son caderas que dan problemas, no se mueven totalmente, no tienen completos sus arcos de movilidad y tienen dolor. Y es gente joven. Y tú tomas radiografías y te das cuenta que está displásica, que es una cadera que nació mal y que durante la vida de la niñez, pues también la manejaron mal y que cuando llegó a la vida adulta, pues le duele, ¿no? Es una cadera dolorosa. Sí, entonces esa es la trascendencia que tiene la posición, la disposición de los huesos de la cadera y por qué es que los ligamentos son así. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor, ¿qué hora son? 8:55. Uy, es tarde. ¿Tienen su clase extra? Digo, ¿cómo se llama esto? ¿Optativa? ¿Sí? ¿O no? Bueno. ¿Ya no me escuché o ya no los escuché? ¿Cómo está la cosa? Hola. Ya se escucha. ¿Ya nos escucha? Entonces les estaba diciendo, ¿hasta dónde me escucharon? Nos preguntó que si teníamos nuestra optativa, ¿no? Sí, les preguntaba si tienen su optativa ahorita, ¿sí? ¿O no? Sí la tenemos. Bueno, Sí, doctora. entonces tenemos que cortar a las 9. Entonces, quiero que se estudien esto. Supongo que si tomaron fotografías para la clase del Kapanji, a ver, un tal mío.
A ver si se orientan para, a ver, vamos a ver. A ver si, quiero verlo si dejas de compartir para que les diga. Guíense en para que preparen. Sí, se llama fisiología articular. Y aquí viene, pues prácticamente enfocado a la biomecánica y para lo que funcionan las estructuras. Para que ya ahorita, pues obviamente no vamos a cambiar esta parte de la cadera, pero por favor, ahora que les toque la rodilla y el tobillo, lo enfoquen así. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sabemos articulación, lo mismo, pero que lo enfoquen más bien a la ortopedia, más que a la clase de anatomía, que esa ya deben de sabérsela desde el primer año. ¿Sale? Y más la rodilla, porque es de las patologías, más bien las rodillas de las articulaciones con más problemas de toda la vida, desde la niñez, desde los que empiezan a caminar, los niños, los adolescentes, los adultos. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí, ¿dudas de esto? No. No, segurísimo. Ya les puedo preguntar y no se van a equivocar. Entonces, hoy llegó Jessica. No, doctora. Bueno, No, no está. ¿verdad? Déjale pongo aquí. Que no tuvo internet, ¿no? Sí, doctora. Entonces, el equipo 1, Brandon. Sí. Brandon, Karina, Brenda y Alexa. ¿Sí? Sí. Listo. Muy bien. Ya no hay dudas, entonces vemos el martes rodilla. Sí, doctora. Sí, doctora. Seguramente nos va a alcanzar nomás para ver rodilla, ¿eh? Porque les quiero dar al principio, ahora sí, la patología de la cadera, antes de que se les olvide la anatomía. Entonces iniciamos con la patología de la cadera. Entonces se prepara su clase de rodilla, pero yo les inicio con, ya dieron ustedes la introducción a la cadera, entonces ya les doy yo la patología de la cadera y las imágenes radiográficas de la cadera. Entonces Sí, empiezo doctora. yo y luego ustedes. Ok, doctora, gracias. Sí, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, doctora, que esté muy bien. Luego, doctora. Ustedes también. Gracias.